Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes y No Tanto. Hoy estoy acá en el estudio con mis fieles compañeros Juan Tomás Diyu y Baltasar Costa Guta. Muchachos, un gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Hola Máximo, hola a toda nuestra queridísima audiencia. Yo no doy más de la felicidad de estar de nuevo acá. Este es el lugar que me pone feliz el fin de semana, me lo alegra y espero que estén todos contentos de tenernos nuevamente. Sí, se extrañaba tenerlos acá, ya pasaron como 3 semanas, la última que vinieron por ahí, ¿puede ser? Sí, casi 3 semanas. Casi 3. Sí, una locura. El tema es que Juan Tomás se fue de vacaciones. ¿Juan Tomás? Lo dejó solo a Balta y bueno, lamentablemente no podemos asistir. Después vamos a subir la foto que tenemos Máximo y yo juntos de vacaciones. Tenemos la verdad que un programa cargado de noticias. Saben cuál va a ser el tema principal, creo, nuestros oyentes del programa, que es el tema Venezuela. Inclusive tenemos una entrevista exclusiva el día de hoy, que va a ser ahora ni en de la pausa, que va a ser lo principal de este programa. Tenemos un montón de cosas que preguntar, de las cosas de que hablar. Y no solo eso, Juanto, es una entrevista con un venezolano viviendo en Venezuela y cubriendo lo que está pasando en Venezuela. O sea, el tipo tiene unos huevos. ¿De dónde salió ese cubrió chat? las elecciones. O sea, un animal. Obviamente que si nos queda tiempo tenemos varias cosas que hablar. Podemos hablar temas de provincia, alertas de incendio que nuevamente se están despertando. Tenemos algunos debates que podemos hablar. Podemos inclusive hablar hasta de fútbol. Así que tenemos un programa muy largo, que yo creo que sin más preámbulo lo deberíamos empezar ahora. Así que quédense con nosotros, que ya regresamos con mucho más de Jóvenes y No Tanto, y que tenemos que volver con la entrevista con un venezolano. Estamos de vuelta con Jóvenes y No Tanto. Bueno, vamos a hacer la entrevista. Tenemos al aire con nosotros al caricaturista político y comunicador venezolano. Su nombre es Fernando Pinilla. Él está actualmente en Caracas y está cubriendo todo lo que está pasando en Venezuela. Buenos días, Fernando. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer poder conversar un poco sobre el tema venezolano. El placer es todo nuestro de tenerte acá, por supuesto. Qué mejor que alguien que está viviendo la situación para hablarnos del tema. Y creo que es pertinente arrancar con cómo se está viviendo esta situación en Venezuela, qué está ocurriendo en estos días, qué estás sintiendo. ¿Nos podés introducir un poquito el tema? Sí, bueno, fíjate, lo que fue el lunes y martes fueron días de mucha tensión, fueron días de muchas protestas en las calles, no solamente de Caracas, sino de otras partes de Venezuela. Lo que ustedes llaman provincias, estados, hubo muchos focos de protestas, de reclamos callejeros espontáneos. No fue nunca convocado o llamado por ninguna fracción política o por algún líder político, sino que la gente salió en rechazo a un resultado que evidentemente no era el que todo el mundo sabía que estaba, porque además creo que se manejó públicamente, y lo he repetido en todas las entrevistas, redes sociales, medios de comunicación. Creo que todo el mundo tuvo acceso a lo que sucedió el día domingo, y bueno, eso evidentemente desencadenó que la gente saliera cansada y se sintiera de una u otra forma estafada por el Consejo Nacional Electoral y, bueno, evidentemente por el gobierno. Los días siguientes, lo que ha sido miércoles, jueves, viernes, fueron días un poco más tranquilos. Eso no quiere decir que no haya habido focos de tensión, y cuando digo tranquilo hablo del tema de las protestas, porque a nivel de detenciones fue lo que comenzó los días posteriores a lunes y martes. Comenzaron detenciones de todas las personas que habían manifestado, que habían estado en las protestas de una u otra forma, que habían estado haciendo alguna manera de poder expresar ese encanto que tenían, y bueno, comenzaron estas detenciones. Y para el día de hoy, bueno, el día de ayer estuvo medianamente tranquilo, y hoy se espera que, bueno, que se hagan concentraciones pacíficas como la que pidió María Corina Machado hoy a las 10 de la mañana en la avenida principal de Las Mercedes en Caracas, donde van a estar concentrándose, o vamos a estar concentrándonos todas las personas, claro, sí, con banderas, para sencillamente demostrar de manera pacífica que, bueno, que no estamos contentos ni secundamos evidentemente los boletines que han lanzado o que publicó el Consejo Nacional Electoral, que es el ente encargado de contar los votos en Venezuela. Claro, mira, a nosotros nos pasa una cosa. Vos entrás a ver los canales de televisión más importantes del país y del planeta, y los títulos aparecen: los venezolanos se rebelan en contra de la dictadura de Maduro. Los venezolanos se pronunciaron en contra del dictador Maduro. Y mucha gente no entiende y pregunta y dice, si en Venezuela hay elecciones, ¿por qué se lo considera a Maduro como un dictador? ¿Por qué ustedes están viviendo en dictadura? ¿Le puedes contar a la gente, por favor, Fernando?
Sencillo, te voy a hacer una respuesta muy rápida. Cuba tiene elecciones y no es una democracia. Corea del Norte tiene elecciones y no es una democracia. Tener elecciones no te dice que tengas una democracia. ¿Qué te dice que seas una democracia? Que existan separación de poderes, que haya Estado de Derecho, y lamentablemente eso es un marco jurídico y legal que no hay en Venezuela. Todos los poderes son cónsonos con el gobierno. Es más, el rector del Consejo Nacional Electoral es el mismo hombre que fue un diputado de la Asamblea Nacional por la fracción chavista y que además inhabilitó a María Corina Machado de manera política para que no pudiera ser candidata a la presidencia en las elecciones. O sea, no, por eso es que decimos que es una dictadura. Lo que pasa es que evidentemente estamos acostumbrados históricamente a leer modelos de dictadura como, no sé, como lo fue en algún momento Pinochet, como lo fue en algún momento Videla, por ejemplo. Totalmente. Claro, sí. que eran un tipo de dictadura distinta a la que está viviendo el gobierno venezolano. Es decir, el gobierno venezolano ha intentado lavarse la cara y decir que son demócratas porque aquí llegan carros, o porque hay centros comerciales, o porque jugamos pádel. Eso es simplemente una burbuja ficticia que lamentablemente no se refleja en los servicios básicos del país, no se refleja en la inflación, no se refleja en el aparato productivo del país, no se refleja en el estado del sistema de salud venezolano. Entonces, por eso evidentemente hablamos de una dictadura, no siguiendo los cánones o los patrones que hemos visto durante el siglo XX de todo lo que fueron dictaduras. Pero como insisto, Cuba tiene dictadura, tiene elecciones y no es una democracia, es una dictadura, igual que Corea del Norte. Por supuesto, Fernando. A su vez, siguiendo con nuestro punto de vista, desde acá nos llegan un montón de videos desde el hecho de las elecciones, de un montón de cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, los videos de Edmundo, el otro candidato, que decía que ellos seguían los votos y ellos habían contado que tenían el 70% aproximadamente de los votos y que ganaron en todas las provincias o estados, no sé cómo se dice allá en Venezuela, o cosas como las represiones que estaban viendo a la hora de votar. Estas situaciones, ¿qué tan ciertas son? ¿Qué tan ciertos son los videos que se estuvieron viralizando? Y Mira, ajá. sí, Bien. y que nos cuentes un poquito del tema. Bueno, fíjate, con respecto a lo que ha dicho Edmundo González, que es era el candidato presidencial del bloque opositor o plataforma unitaria, sí, evidentemente se manejó el 70% de las boletas que emite las máquinas a la hora de votar. Es más, los conteos se hicieron públicos, muchos fueron viralizados en redes sociales. Es decir, esto no es un tema como ha intentado de una u otra forma satanizar el gobierno, que fue que se mintió. No. Las boletas fueron emitidas, fueron públicas, los conteos fueron públicos, están en las redes sociales. Es más, María Corina Machado y todo lo que fue el Comando con Venezuela hicieron una plataforma, una página web, que es donde están cargadas todas esas boletas, centro por centro, municipio, parroquia, estado, donde aparecen todos los resultados mesa por mesa, tal cual como se emitieron las boletas el día de las elecciones. Eso es el argumento que mantiene tanto María Corina Machado como Edmundo González, y es el argumento que mucha gente lo vio. Además, lo vi yo en centros de votación, donde pude ver cuando se hicieron los conteos y salía ganador Edmundo González. Evidentemente no te puedo decir que los vi en todos los lugares del país, pero así fue por lo menos en muchos, y eso hace evidentemente que sea el sustento y el argumento para que ellos se mantengan con esa idea. Es decir, teniendo las pruebas y estando cargadas para que cualquier persona dentro o fuera de Venezuela, ustedes pueden ir a las cuentas de Comando Venezuela, tanto en X como en Instagram, buscar el link, entran a la página y van a ver todas las boletas que están cargadas ahí y todos los datos de las elecciones. Bueno, evidentemente eso es real. Con respecto a los videos, sí, hay videos de detenciones arbitrarias, de detenciones que han tenido definitivamente digamos, excesos de fuerza policial a la hora de ejercerlos, abusos en todo sentido, y evidentemente, como siempre sucede en estas situaciones y como sucede mucho con las redes sociales, también se han viralizado sin querer, o vamos a decir como diría Chespirito, sin querer queriendo, se viralizaron muchos videos que no correspondían a las protestas o que no eran reales, simplemente como también para desvirtuar un poco lo que estaba sucediendo en muchos puntos del país. Eso es parte también del aparataje propagandístico que utilizan ese tipo de estrategias para justamente desvirtuar lo que de verdad está pasando, que es un rechazo de una gran mayoría de la población venezolana. Fernando, las fuerzas militares, los paramilitares, ¿cómo es la situación? ¿Pueden llegar a levantarse contra Maduro? ¿Van a seguir siguiendo las órdenes de él? ¿Cómo se vive esa situación hoy en día? Mira, de momento las Fuerzas Armadas están del lado del presidente, porque bueno, sigue siendo de una u otra forma, entre comillas, el presidente. Claro. Siguen estando al lado de él y lo siguen apoyando. Hay que decir que Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas,
es un militante del partido de Maduro y es un personaje muy allegado a él. Es decir, que de momento las probabilidades de que por lo menos el alto mando de una muestra de sentido de pertenencia y de voluntad de querer mediar, porque esto puede convertirse en un gran problema a largo plazo, porque lo que hay en este momento es una ingobernabilidad, porque definitivamente esta vez sí hay pruebas de que el gobierno no es gobierno. Entonces, eso no va a traer nunca un clima para que puedan darse todo lo que tiene que darse para que un país pueda avanzar a diario. Bueno, ustedes más que nadie lo saben. Entonces, de momento no creo que esto suceda, y a no ser que exista algún tipo de mediación o de negociación que no sepamos nosotros los civiles, porque nosotros los civiles lo que estamos es simplemente siendo espectadores de todo este proceso, con el deseo de que Venezuela esté bien, de que esté en paz. Esto no es un tema político, ideológico, ni de odio como han querido sembrar. Yo creo que sencillamente, por lo menos nosotros desde los medios, lo que hemos querido es informar de manera veraz y mantenernos siempre al tanto y del lado de la gente, porque al final todos somos gente de a pie, y todos somos los que sufrimos las consecuencias, no solamente de esta inestabilidad política, sino de toda la inestabilidad económica, social, que veníamos arrastrando desde hace muchos años. Me sorprende mucho esto que contás, Fernando, de las pruebas, porque yo no estaba al tanto de estas páginas que mencionaste anteriormente, y quería preguntarte si hay tantas pruebas al respecto, estos contadores, y se sabe que es prácticamente un hecho el fraude. ¿Por qué todavía no hay ninguna entidad que se haya involucrado? ¿Tienen alguna información de alguna entidad que quiera involucrarse y mediar el tema? Porque un montón de países se mostraron en contra de estas elecciones, pero todavía no hay ninguna entidad que salga a decir que esto fue un fraude, que quiere mediar el tema, que quiere sacar a Maduro. ¿Qué información tienen ustedes? Fíjate, primeramente el tema de la página web está ahí. O sea, como te dije, si ustedes entran y buscan el comando Con Venezuela en sus redes sociales, pueden buscar el link. Es más, María Corina Machado en sus cuentas oficiales, igual que Edmundo, lo han publicado como respuesta a un tweet o un post de Petro en X. María Corina le respondió, además invitándolo a que entrara, a ingresar a la página web, le mandó el link para que pudiera entrar y pudiera constatar él mismo que las pruebas estaban ahí. Cuando me hablas de gente, no sé si me estás hablando internamente o externamente, porque a nivel externo ya son varios los países que se han pronunciado y han reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones, entre esos Estados Unidos, Argentina, por ejemplo, Costa Rica, Panamá. Ya van varios países que se han pronunciado a nivel internacional de esto. Hay otros países, como el caso de Brasil, México y Colombia, que han pedido que se envíen o les hagan llegar para un peritaje a fondo y profesional todo lo que son las actas y todo lo que fue el material del proceso de las elecciones. A nivel interno, lamentablemente, como te digo, cuando no hay Estado de Derecho ni separación de poderes es muy complicado. Aquí el ente que cuenta los votos es militante del partido, aquí la fiscalía es militante del partido, aquí todos los poderes son afectos al gobierno, y evidentemente ninguno se ha mostrado ni siquiera suspicaz ante la posibilidad de que haya habido un error, porque bueno, vamos a estar claros, seamos buena gente y no seamos mal pensados. Vamos a decir que simplemente fue que hubo un error, que hubo un problema en todo este proceso. Claro. Y la realidad es que eso no ocurrió y nadie se ha manifestado para rechazarlo. Entonces, no, por supuesto. Ese es el problema donde entramos, como decimos nosotros en Venezuela, estamos entrampados en una situación que para nada es la mejor para poder seguir adelante. Sí, Fernando, te pregunto por la figura de Maduro. Porque él es una persona que se escuda siempre en el comandante Hugo Chávez, que habla de la revolución. ¿Tiene algo que ver la revolución de Chávez con el gobierno actual de Maduro? Si Chávez estuviese vivo, ¿votaría a Maduro? Mira, yo creo que lo votaría. ¿Sí? Creo que fue una realidad, ¿no? Okay. Ojo, y con esto no estoy diciendo que Chávez haya sido bueno, porque Chávez es el ideólogo y el arquitecto de todo este debacle. Pero Chávez sí fue en muchos momentos históricos mucho más inteligente y estratégico a la hora de mantener relaciones con la oposición. Es decir, nunca transgredió de una manera tan frontal, sí la transgredió lo que era el hilo constitucional. Lo que han hecho estos individuos evidentemente es mucho más delicado, mucho más grave, y eso ha hecho que evidentemente ellos tengan que buscar esa imagen, ese recuerdo del presidente Chávez, el finado presidente Chávez, para poder sustentar que la gente votara. Es más, ellos eligen, fíjate cómo es la cosa, o sea, ni siquiera la fecha de la elección la elige el órgano electoral, sino que Maduro eligió el cumpleaños de Chávez
para que fuera el día de las elecciones, el 28 de julio, justamente para poder tratar de que eso inspirara a las masas para votar, porque durante la campaña se evidenció, y vuelvo y te digo, esto no es una cuestión de mentir o no, creo que en las redes sociales se vieron los videos, en los medios de comunicación, que no hubo una respuesta de la gente a sus convocatorias. Claro. Por ejemplo, hubo una cerca donde tengo la residencia, en la capital del estado Miranda, en Los Teques, donde no llenó ni media cuadra y era él, faltando 3-4 días para el cierre de campaña. Entonces, uno dice, ellos estaban claros de eso. Entonces, ellos buscaban de una u otra forma usar esa imagen, esa figura, como una inspiración para que la gente saliera a un justificativo, para que las personas que aún mantienen cierto corazoncito, como decimos acá también coloquialmente, por el comandante Chávez, salieran a votar para mantener una revolución. Pero es que lo cierto es que esta revolución, insisto, nos está afectando no por un tema político ni ideológico. Yo insisto y siempre lo he dicho, yo no tengo ningún problema, yo no estoy en contra de Maduro, no estoy en contra de ninguno de sus personeros, porque simplemente son políticos que están haciendo o están ejerciendo un cargo. Yo estoy en contra de sus decisiones y sus acciones que sencillamente se reflejan en un éxodo como el que ustedes han visto. Más de 8 millones de venezolanos fuera del país. Sí, ¿Y por qué salen 8 millones? ¿Por qué salen 8 millones de un país si todo está bien? Si estuviéramos perfectos y esto fuera la maravilla, mira, todo el mundo estaría aquí. Es más, estarían ustedes viniéndose para acá y todo el mundo estaría migrando para acá. Claro, porque seríamos la Dubái de Latinoamérica. Y no lo somos. Cuando Maduro le dijo, compañeros peronistas, vengan a Venezuela, la tierra de las oportunidades, yo me cagaba de risa. Yo sinceramente no daba crédito a lo que estaba escuchando. Mira, Fernando, vos mencionaste una palabra muy importante que es la palabra debacle. ¿Cómo puede ser que Venezuela, teniendo tantos recursos naturales, siendo la mayor reserva de petróleo del mundo, teniendo playas hermosas, mujeres hermosas, esté como esté? Es un crimen, es un crimen. No podemos creer lo que pasa en Venezuela. Bueno, sí, para ustedes es un crimen, para nosotros lo es muchísimo más, porque sabemos el potencial que tiene Venezuela y el potencial que históricamente tuvo. Desde la última dictadura que había tenido Venezuela, que había sido en el año 58 con Pérez Jiménez y que acabó el 23 de enero de ese año, Venezuela vivió varias décadas de estabilidad económica, política, de crecimiento. Sí comenzó un espiral de inflación, de corrupción del año 84 en adelante, que devino definitivamente en el surgimiento de esta ideología y de este modelo que ha sido fracasado en todo sentido, que tuvo la oportunidad de hacerlo muy bien, porque hay que decirlo, tenía un barril de petróleo por casi 10 años por encima de los $100. Es decir, para un país que era productor de petróleo era la oportunidad de convertirse en Dubái, pero no lo aprovechamos. No, a ver. Entonces, dime. No, que te entendemos totalmente esta situación porque nosotros también estamos en los últimos años sufriendo algo parecido, de ser un país que históricamente le ha ido muy bien, de tener un montón de recursos naturales por explotar y de igual manera que no se nos den las cosas y no entendemos cómo teniendo estas oportunidades. Mira, hay un teórico, en este momento no recuerdo cómo se llama, un ensayista mexicano que él esgrimió una teoría y esa teoría ha estado circulando y mucha gente se la ha adjudicado, que se llama la teoría, la maldición de los recursos. Dice que los países que tienen mayor cantidad de recursos bajo su subsuelo normalmente son los más pobres y citaba como caso muchos países de África que debajo tienen oro, coltrán, diamantes y tú los ves arriba y la pobreza es así. Yo creo que sí, pero también entran a jugar mucho también un tema social. Creo que la educación también entra a jugar y lamentablemente de una u otra forma creo que nosotros los latinos somos propensos a conformarnos. Creo que no somos exigentes y no nos enfocamos en formar ciudadanos. Creo que el éxito de muchos países, por ejemplo Dinamarca, Suecia, son países cuyo principal producto de exportación es su gente. Y ellos se enfocan en la preparación de personas que sean productivas para el país porque saben que es la única forma de salir adelante, sobre todo entendiendo todas las limitantes que tienen ellos por un tema de las estaciones, por un tema de que quizás no tienen las bondades que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, porque hay que decirlo, yo creo que Latinoamérica es un continente bendecido por Dios y lamentablemente creo que muchas veces los gobiernos no saben aprovecharlo y nosotros, los ciudadanos, de una u otra forma somos copartícipes de este desgaste y de esta desidia que vivimos en nuestros países. Por supuesto. Fernando, para terminar, queríamos una pregunta nada que ver con el tema, pero que hoy estuvimos discutiendo antes de hablar con vos y es, ¿la arepa es venezolana o es colombiana? Es un tema complejo. Es un tema complejo y prefiero decir que es venezolana para no meterme en problemas. Nosotros, Máximo y yo, estamos de tu lado de que es venezolana y Bata nos discutía que es colombiana. No, pero lo que sucede también es que ahí comenzamos en un tema que yo digo que muchas veces caemos en un regionalismo que no es bueno,
yo soy un defensor de que cada uno defienda su identidad, su comida y esto, pero sin caer en un tema de ofensas. Yo creo que este es un debate muy bonito además porque el tema, yo soy un amante de la historia, me encanta leer la historia, y si tú vas y te trasladas a los años prehispánicos, todas las tribus, etnias, todos los grupos aborígenes y nativos que vivieron en América, todos en general, desde Norteamérica hasta la Patagonia, consumieron maíz. O sea, no hay forma que el maíz lo saques de la ecuación, y cada uno hizo sus comidas y las hizo en base a eso. Que el nombre uno le puso arepa y el otro le puso y lo tomó. Bueno, recordemos que también en aquella época no habían fronteras. Es más, todavía sucede en la frontera colombiana y sucede en muchas fronteras donde tribus nativas, por ejemplo en el caso de los guajiros, hacen vida tanto en Colombia como en Venezuela, y para ellos no existe ni Colombia ni Venezuela, ellos son guajiros y más nada. Entonces esa es una polémica que a veces digo que lo que hace es generar ofensas y esto, y a mí me parece que no debería existir, ya que al final la arepa venezolana es divina, es deliciosa, no hay como una reina pepiada o no hay como una dominó, pero también entiendo que en Colombia, por ejemplo, usan la arepa de forma distinta, o en México usan las gorditas de forma distinta. Es decir, mejor disfrutemos de la gastronomía de todos y busquemos más puntos de encuentro y menos de divergencia, ¿no? Que traigan más conflictos. Por supuesto. Fernando, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes de verdad por la oportunidad y siempre que estamos por aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Bueno, teníamos con nosotros a Fernando Pinilla, un capo, ¿eh? Un gran tipo. Es que lo anticipamos. Hay pocos venezolanos que caigan mal. Sí, es verdad, los venezolanos son generalmente buena onda. Sí, son buena onda. Además, a ver, desde ya quiero agradecer a nuestra productora, porque creo que era la nota que estábamos necesitando, muchachos. Qué mejor que hablar con una persona que está viviendo en Venezuela y que además es anti-Maduro. Sí, es un chat. Se puso la 10, Domi. Se puso la 10 y queremos saber, por supuesto, qué opina nuestra audiencia. Antes de ir a una pausa, escríbanos al 3794-262777, el número oficial de Jóvenes y No Tanto, o al mensajero de la radio, que vamos a estar leyendo sus comentarios. Ahora sí, vamos a una pausa, pero quédense que ya regresamos con mucho más de Jóvenes y No Tanto. Estamos de vuelta con Jóvenes y No Tanto. Bueno, vamos a arrancar este bloque de noticias. Les traemos noticias locales, sí, vamos a hablar un poco de los incendios. Sí, hay que hablar de los incendios, un tema que anda preocupando nuevamente, ya que hay un riesgo extremo con más de 30 focos registrados desde la provincia que se reiteran a pesar de todas las prohibiciones que está habiendo con el tema de la quema. Inclusive yo le contaba a los chicos que este lunes vine desde Mercedes acá hasta Corrientes, que son 300 kilómetros, y en ese tramo vi 3-4 focos por lo menos y un montón de humo en la ruta, algo que me sorprendió mucho porque pensé que no estaba viendo este nivel de focos, pero la verdad es algo que nuevamente está preocupando. Sí, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, reiteró este viernes la prohibición de quema en todo el territorio provincial debido a la sequía de los últimos meses, por supuesto, ya que, bueno, no tuvimos lluvias y estamos con temperaturas a nivel récord para la época del año, con viento norte de más de 160 km por hora, explicó Anselmo. Muchachos, más de 30 focos de incendios activos tenemos en la provincia. Es muchísimo. O sea, me parece que tenemos que llamar a la reflexión y a la concientización de que, por favor, no quemen los campos. Porque, a ver, esto ya lo hemos vivido en 2022. Sí, nosotros hemos tenido meses y meses de seca, hemos tenido básicamente 2 años. Ahora sigue sin llover. Teóricamente para la semana que viene esto se va a normalizar porque anuncian fuertes lluvias a partir del domingo ya. Bien. Pero bueno, sabemos que Corrientes ya ha sufrido muchos incendios. Existen familias que han perdido absolutamente todo. Murieron muchos animales. Entonces, mucha gente perdieron su fuente de trabajo, perdieron sus casas. Se quemó la mitad de la provincia. Se quemó la mitad de la provincia, así que lo mejor que podemos hacer es hablarlo acá y para que la gente entienda y para que la gente dimensione lo que pueden llegar a ocasionar si es que se les ocurre prender un pedacito de campo. ¿Sí? O para los que no están informados, hoy en día se permite, porque sabemos que el fuego sirve para permitir que se vuelva a plantar algunos suelos. Claro. Hoy en día se pide un permiso especial. Es más, en la provincia actualmente hay más de 300 permisos emitidos para hacer estas quemas, las cuales son de manera controlada. Entonces, si necesitan hacer esto, pueden ir y pedir su permiso a la Dirección de Recursos Forestales, que es el órgano competente para realizar esto,
pero por favor no lo hagan de una forma que no sea controlada y sin su permiso, porque se puede ir a mayores, más aún que estamos en esta situación de sequía y que las temperaturas no están siendo tan bajas como deberían para esta época del año, y tenemos que cuidarnos entre todos. Totalmente, muchachos. Y no es mal recordar que, bueno, si notan presencia de humo o fuego, pueden reportarlo a las líneas 100, 101 y 911. Exactamente, porque está habiendo un montón de focos nuevamente y hay que intentar cuidarnos entre todos, justamente para cuidar tanto la producción como el bienestar de cada uno, que no se repita lo que ha ocurrido hace tan solo 2 años, que no tenga que morir todos estos animales, que no se tengan que prender fuego barrios enteros. Vamos a intentar entre todos construir algo y evitar que esto ocurra. Saben perfectamente que pueden comentarnos qué opinan. Nos mandan un mensaje al 3794 26 27 77, el número de Jóvenes y No Tanto, o también lo pueden ser al mensajero de la radio, ¿sí? Repetimos, 3794 26 27 77 o al mensajero de la radio. Muchachos, vamos con otra noticia. Corrientes. Con noticias locales. Seguimos porque derogan una ordenanza que prohibía mascotas en parques públicos. Contanos un poco, Walter. Les cuento, el Consejo Deliberante Capitalino, en el marco de su 18ª sesión ordinaria del año, aprobó el día de ayer la derogación de una ordenanza del año 1992 que prohibía la presencia de animales domésticos en los parques Mitre y Cambacuá. Polémico. Sí, está bien porque se derogó la prohibición esta. Claro, y exacto. con mucha razón que esto suceda, porque yo creo que para más del 50% de las personas que atienden a estos lugares, aparte de sentarse, tomar un matecito, es llevar a sus mascotas. Hoy en día son lugares los cuales están poblados de estas mascotas domésticas y me parece que siendo así el hecho, se debería permitir a estas mascotas en los lugares. El tema es el siguiente. A ver, yo tengo 20 años, vivo en Corrientes hace 20 años, tengo memoria probablemente desde los 6 y siempre llevan mascotas al Parque Mitre y al Parque Cambacuá. Toda la vida. O sea, toda la vida. ¿Qué pasa? El tema es que mucha gente llamaba al 911 y denunciaba que la gente estaba con mascotas. ¿Sí? Sí. Entonces, la policía tranquilamente podía venir y pedirte por favor que te retires o que retires a tu mascota. Y lo peor de todo es que podían hacerlo porque estaban avalados para hacerlo. Eso es lo peor de todo. O sea, Sí, no por era supuesto. no era algo tan absurdo. Yo estoy totalmente a favor de que hayan derogado esta ordenanza. Por supuesto. Ya no se le daba Pero- igual. Pero siempre y cuando que lleven su bolsita y lleven su palita. Por Obvio, supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay personas que caminan por el Parque Mitre, por el Parque Cambacuá y realmente no quieren encontrarse con los desechos de animales de otras personas. Hay niños jugando. Entonces, también seamos conscientes en este tema. Nosotros obviamente estamos a favor de las mascotas. A ver, yo no tengo tengo un pececito. Cuanto más no tiene mascota, Balta sí. Yo sí. Leia, que le mandamos un saludo a Leia, que está grande. Sí. Pero bueno, sigue vigente ahí. Sí, está al 100%. Al 100%. Bueno, le decimos, por favor, junten los desechos de su mascota. Así pueden circular con total normalidad y la gente no se va a quejar. Totalmente, para mí deberían sacar algo, por el contrario de esto de la prohibición de las mascotas, algo que regule y que diga, bueno, si vas a llevar tu mascota, lleva una bolsita y que de última haya multas o sanciones para las personas que dejen los desechos de sus animales por ahí, por cualquier lado, sin recogerlos. Pero la vida salvaje de estas mascotas en estos lugares es vital para que los mismos sigan funcionando como focos de reunión social, porque hoy en día eso es lo que son lugares a los cuales se juntan las personas, llevan sus mascotas y pasan un buen tiempo. Claro, totalmente. Aparte, mucha gente tiene sus mascotas, como el caso de Balta también lo tiene, edificios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La mascota necesita salir. Necesita estar al aire libre, necesita tener contacto con la naturaleza. Entonces no es solamente, bueno, lo saco a pasar a la vereda a media cuadra y listo, no. No, porque además juegan con otros animales, te divertís un rato, respirás aire fresco. Entonces, creo que es totalmente necesario. Ahora, obviamente, todo tiene que ser Responsablemente. como vos decís, Val. Porque no, creo que lo último que queremos todos es encontrarnos con un pedazo de caca o pisarla. Está muy mal eso, claramente. Soy Lleven su palita, lleven su bolsita y no le rompen la bola a nadie, no cuesta nada. Bueno, está bien. experto en pisar desechos de animal, yo que vivo a una cuadra de Cambacuá,
la Sí. cantidad de veces que he llegado acá. Por eso también lo digo, yo también no acuerdo que vine con pisando alguna caca de un animalito Igual, por ahí. entre nosotros nunca nadie respetó esta ordenanza, ¿eh? No, nadie respetó. yo jamás, ¿eh? No, no. Soy no soy un seguidor de la ley, evidentemente. Va, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Bueno, ahora sí. Denúnciame el que pueda. A ver, vamos a hacer esto. Y le decimos también a nuestros oyentes. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero luego volvemos para hablar de los Juegos Olímpicos y sobre todo del desastre de Mascherano. ¿Sí? ¿Le gustaría que hablemos de deportes? Por Ahora, supuesto, me deportes. encantaría para cortar un poquito con todo este tema político. Por Perfecto. supuesto, antes que nos escriban nuevamente al número diciéndonos qué opinan de estas cuestiones que estuvimos charlando. Acuérdense, el número oficial es 3794-262777, el número oficial de Jóvenes y No Tanto, o al mensajero de la radio que vamos a estar leyendo sus mensajes. Ahora sí, vamos a una pausa y volvemos para hablar de los Juegos Olímpicos. Jóvenes y no tantos. Muchachos, la selección argentina sub-23 de los Juegos Olímpicos ha caído 2-0 ante la selección la selección francesa, y es una nueva derrota para el conjunto de Mascherano. A ver, como venía la trayectoria de Mascherano con esta selección, me sorprendió haber llegado hasta este punto, porque inclusive estuvimos cerca de ni siquiera clasificarnos. No me gustó cómo desarrolló los partidos Javier Mascherano. Muchos coinciden conmigo, a muchos no les gustó los cambios que ha realizado en los partidos, la lectura que hizo de cada partido. Hay otros que por supuesto sí dicen que es lo mejor que pudo haber hecho. ¿Vos qué pensás, Balta? Que te veo hacer caras. Para mí, o sea, ayer perdimos contra Francia, nos jugamos contra Egipto. No, por supuesto. Contra un país flojo. Jugamos contra Francia, que es una potencia en el fútbol. El partido, Argentina lo puede haber ganado tranquilamente, pero tampoco ayudaron los cambios de Mascherano. Yo no soy mucho criticar los técnicos con el diario del lunes, pero los cambios que metió, no, para mí, o sea, yo sé que entró uno, Julio Soler, y salió a los 25 minutos, ese cambio no lo entendí, después puso 3-9, parecía a Martín de Michelis, realmente. ¿Por qué lo puso a Beltrán y no lo puso a Gondú? Gondú tuvo que ir a arranque. Gondú ¿Tú fue el que lo salvó a este muchacho con el gol contra Brasil para Sí, en clasificar? Sudamericano, en los Juegos Olímpicos ahora también metió un gol y eso que jugó muy poco. Por eso es inexplicable algunos cambios que hace. Sí, Julián Simeone lo tuvo que haber sacado casi arrancado en el segundo tiempo y lo dejó todo el partido, que jugó o sea, Simeone venía teniendo una muy buena copa, pero jugó muy mal, erró el gol ese, no sé si ustedes vieron el partido, un gol de cabeza que estaba casi en el área chica, que es casi inentendible. No, el tema es que yo no entiendo cómo lo siguen sosteniendo a Mascherano. Mascherano es la cara de la derrota. O sea, Mascherano Lastimosamente, sí. es la derrota misma, no sé cómo explicarte. Mascherano es la cara del fracaso y la derrota. Oye, al tipo amargado, con cara de puchero. ¿Cómo va a tener de técnico a un tipo que dijo que se comería un asado con Gandhi, con el Papa y con la Madre Teresa de Calcuta? Pero hay que ser boludo para decir eso. Yo soy futbolero, jugué 10 años en la selección y te digo, no, yo me comería un asado con el Diego, me comería un asado con Román. Estefano, con Román, no sé. Con Charly García. Con Omar Sibori, con Charly García. Con Bob Marley, no sé. Con el Flaco Spinetta, con Papo, teniendo tantas figuras argentinas, con Ricardo Iorio, decir la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi y el Papa Mascherano. Dejate de joder. Pues la única razón que está Mascherano es porque es amigo de Messi y porque lo bancó a Tapia. Y Es por bueno, eso. parecía que iba a entrar Aymar, pero bueno, Tapia dio el visto, no dio el visto bueno para que entre Aymar. Qué raro. Para Aymar esto era otra Porque- cosa. Porque Tapia no le quiere dar todo el poder a Scaloni. No. Es solamente por eso. Y además lo pone a Mascherano, ¿por qué? Porque es amigo de Messi y además porque es de las pocas personas que lo bancó a morir a Tapia cuando empezó. Sí. Cuando Tapia gana las elecciones, en el año 2015 creo, o después del Mundial 2014, la persona que